Buenos días. La paz sea con cada uno de nosotros, hermanos. Decir, hermanos, gracias a todos los amigos y hermanos que nos apoyaron ayer en el talento que hicimos para la iglesia. Les recordamos que lo que hacemos es para beneficio de la congregación y todo lo que se recauda es para las mejoras del edificio, porque aquí nadie cobra, aquí nadie recibe ofrenda ni nada, todo lo hacemos por obediencia y por amor al Señor. Amén. Vamos a seguir con nuestra serie de la voluntad de Dios. Este es el tema número 4 y el tema hoy se titula ¿Quiere Dios que me case? Así que las jóvenes que en un futuro desean casarse, pues hoy van a aprender si es voluntad de Dios que lo hagan. Amén. ¿Quiere Dios que me case? Ese es el tema. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 24. A los amigos y hermanos que se van a conectar, este es un estudio bien interesante. Si tenemos hijos solteros, si tenemos hijos pequeños, si tú eres el soltero, si ya eres un soltero, un joven soltero o un soltero maduro y quieres saber la voluntad de Dios, vamos a hacer este estudio para que se te aclare más la mente, se te aclaren más las ideas y cuando tomes una decisión la puedas hacer bíblicamente para no tener tantos errores en el futuro. Génesis capítulo 2 verso 24. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. La versión Reina Valera dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos sino que serán uno. Ahora, ¿de qué está hablando este versículo en particular? De matrimonio. Pero no solamente de matrimonio, sino que también está hablando de qué más. De responsabilidad. Dice, llegarán a ser uno solo. Y cuando ya tengan marido, y cuando ya tengan mujer, o cuando ya tengan esposa o esposo, se van a ir a meter a la casa de los papás. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice? Los dejará. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se quiere casar con una mujer, lo primero que tiene que hacer es ser responsable. Y no puede estar haciendo planes de tener mujer o esposa si antes no tiene dónde ir a meter a su esposa. Puede tomar asiento. En el contexto, amados hermanos, que en este mundo vivimos hoy, las personas no toman en cuenta a Dios. Y es por la razón de que hay tanto fracaso en la vida de los jóvenes y los no tan jóvenes cuando se casan. ¿Por qué? Porque muchos solo se quieren casar, amado hermano, para tener una compañera, para tener un marido, para tener una esposa. Pero lo primero que Dios quiere es que seamos responsables y que cuando pensamos tener una relación, seamos responsables y esa esposa, la mujer que va a ser nuestra esposa, tengamos un lugar donde vamos a vivir juntos, ella y yo. Porque desde el principio en Génesis Dios nos está diciendo, ya no van a ser dos, ya no tienen que vivir con sus papás, tienen que vivir solos. Porque ahora van a empezar una nueva familia. Ahora ya los hijos, las hijas ya no van a ser responsabilidad de los padres, sino que ahora ellos van a ser responsables de su propia vida. Y tenemos que mantenernos en la palabra de Dios para no fracasar. La semana pasada vimos el tema de la vocación y preguntaba si era posible saber en qué trabajo quiere Dios que me desempeñe, que si Dios quería que yo hiciera un trabajo en específico. Y dijimos que teníamos que empezar viendo ¿qué? La Biblia. Amado hermano, en todo lo que hagamos como cristianos, tenemos que ir a la Biblia. Y para saber si Dios quería que yo trabajara y en qué trabajara, usamos la Biblia y fuimos a Génesis 2:15. ¿Se recuerda? Donde Dios creó a Adán y le dio una vocación. ¿Cuántos se acuerdan cuál era la vocación que tenía Adán? Era agricultor. Dios le capacitó con varios talentos
Pero con el que Adán iba a vivir, iba a ser con lo que Dios lo capacitó, su mejor talento, que le iba a ayudar a subsistir. Dios lo creó a Adán y lo puso en el jardín del Edén y le dio una vocación que era trabajar la tierra. Vimos la definición también, hermanos, de vocación y dijimos que era una inclinación a un estado o carrera o profesión. Y el diccionario bíblico lo definía como un llamado de Dios. Entonces, así como tenemos una vocación para hacer un trabajo en especial, también Dios nos dio una vocación, hablando bíblicamente, un llamado para ser esposo o para ser esposa. Pero si nos quedamos ahí y olvidamos todo el contexto bíblico posterior que vamos a ver, podríamos decir que Dios quiere que todo el mundo se case. ¿Sí? Pero cuando el hermano Rafael hizo la introducción y presentó, dio la bienvenida, decía que Pablo decía que era mejor que el hombre se quedara como solo. Entonces hay unos que dicen, ya ves, ahí se contradicen. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Pablo o a Dios? Pablo dice que es mejor que el hombre quede solo, pero Dios dice que el hombre se case. Entonces dicen uno a Dios porque Dios es primero que Pablo. Pero recordemos, amado hermano, que Dios no se contradice. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que tenemos que hacer es estudiar más la palabra de Dios y saber en qué contexto se está hablando esto y lo segundo, lo que Pablo está diciendo. Y vimos bíblicamente también que entendiendo la voluntad de Dios, sí podemos saber tanto la decretiva cuando se revela y ya sabemos que estamos, porque si yo le preguntara aquí, hermano Roberto, ¿la voluntad de Dios será que te cases? El hermano Roberto no me va a decir, no sé, porque el hombre ya está casado. Entonces, la voluntad decretiva en la vida del hermano Roberto está revelada en la mía, en la del hermano Rafa y el hermano Henry. Pero hay otras personas que están aquí que todavía no están casadas. Entonces, esa voluntad decretiva no se ha revelado. Entonces, no podemos decir que todos estamos llamados a ser hombres y mujeres casadas. Pero sí estamos llamados a buscar la voluntad preceptiva de Dios, aquella que ya fue revelada. Pero tenemos que hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada para encontrar esta voluntad. ¿Y dónde tenemos que ir? A la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar ya revelado lo que Dios dijo en su voluntad preceptiva y lo que Dios ha revelado, que es su mejor oferta, que es la voluntad de disposición. Vimos que Dios le da talentos a cada hombre y a cada mujer que crea. Que estos talentos son para beneficios, amado hermano, de nosotros mismos. Todos los talentos que Dios nos da es para que nosotros subsistamos con esos talentos que nos dio. Yo le decía la semana pasada, a mí me dio varios talentos el Señor, pero lo más sobresaliente que yo podía ver en mi vida era el de jugar fútbol y el de pintar. Aunque usé el de jugar fútbol por mucho tiempo, no era el talento con que yo podía subsistir, sino que me enfoqué en trabajar en la pintura, aprender más lo que pude, y eso es lo que me da para mantener a mi familia. Porque sigue siendo, amado hermano, que nosotros los varones seamos los proveedores de nuestra familia. Aunque como le digo, en esta sociedad que ya se desvió de todo, ahora la mujer quiere ser proveedora y el hombre quedarse en la casa. Y eso no es así ante los ojos de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere que nosotros seamos proveedores de las mujeres, que nosotros seamos protectores de las mujeres. Que la mujer se sienta cuidada por su esposo. Pero ahora, a veces mira que a mujeres así, con el pelo corto y ya no se sabe quién mandará en esa relación. Ella o él, porque se mira más fuerte ella. Los oyes hablar y parece que la que manda en la casa es la mujer. Pero Dios sigue siendo el mismo y el patrón, el rol que Dios nos dio sigue siendo el mismito. El hombre es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza del hombre. Sigue siendo el mismo y no se nos puede olvidar. Como le digo, tenemos que encontrar el talento que Dios nos dio para subsistir, pero cuando nosotros venimos a Dios
y somos regenerados, también hablábamos que Dios nos da dones. Los talentos, hermanos, son que Dios se lo da a todas las personas. Son talentos naturales, le dice. Ese muchacho es naturalmente bueno para jugar fútbol. Ese muchacho es natural para tocar el piano. Ese muchacho es natural para hacer algo. Es natural. A todos nos da Dios talentos. Pero cuando hablamos de los dones, son dones sobrenaturales. ¿Quiénes son los que pueden tener dones sobrenaturales? Solo los regenerados, solo aquellos que han sido convertidos por el poder de Dios y han renacido, y Dios les da un don especial. Y esos dones, amado hermano, que Dios nos da, no son para nuestro beneficio, son para el beneficio de la iglesia y de nuestros hermanos. Y nos tiene que quedar claro, amado hermano, porque ahora ve aquel que canta bien bonito, aquel que toca bien bonito, aquel que predica bien, se quiere sentir más que todos. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ver a todos como mayores que nosotros. Pero cuando alguien tiene un don, se quiere beneficiar él. Y dice, tristemente, el hermano Henry dice, solo con los músicos. Pero el problema en las iglesias son los músicos, en la mayoría de iglesias. Usted puede ver, si ha asistido a otra iglesia, que muchas veces cuando el pastor le dice a los músicos, se pueden bajar, hermanos. Los músicos no se sientan a escuchar la predicación. Ellos se sienten como tocados por Dios y se van. Muchos se van a un cuarto, muchos se salen hasta que venga el tiempo de la música y el pastor los vuelve a llamar. Se sienten mejor. Y ese don que Dios les dio a los músicos en este caso es para beneficio de la iglesia. Pero ellos también tienen que ser alimentados con la palabra de Dios. Y cuando un pastor permite eso, amado hermano, es que vemos este tipo de gente que no crece, que siguen siendo niñitos espirituales, creyéndose más que todo el mundo. Una evidencia de que Dios te dio un don es que tú lo quieres poner al servicio de tus hermanos. Los dones no son para beneficiarnos nosotros mismos. Sea el don que tengas, es para que beneficies a tus hermanos. Entonces, tenemos que tener claro que los talentos son naturales y los dones sobrenaturales para ayudar a nuestros hermanos. Ahora, esto va para los jóvenes y los no tan jóvenes, porque cuando hablamos de hombres solteros o muchachas o mujeres solteras, a veces nos viene a la mente, bueno, la muchacha de 18 años en adelante, porque yo sigo pensando que una muchacha, un muchacho se tiene que casar cuando son maduros, cuando tienen la capacidad de pensar y decidir por ellos mismos. Por eso vemos tanto fracaso. Porque ahora los jóvenes, y me incluyo desde ya rato, venimos tomando decisiones como que fuéramos adultos cuando seguimos siendo niños. Ahora y antes hemos podido ver cómo niños crían niños siendo papás, siendo mamás. Todavía ellos no tienen la capacidad para entender cómo es la vida y ya tienen que explicársela a otra persona. Y no debería ser así, hermano. Yo creo que una muchacha tiene que llegar a su madurez de adulto para poder tomar una decisión y poder casarse y poder decir, esta es la persona con la que yo quiero compartir el resto de mi vida. Porque el matrimonio no es desechable. El matrimonio es para toda la vida. Aunque la sociedad en este tiempo diga otra cosa. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Pueden saber, amados hermanos, los jóvenes, si Dios quiere que se casen, ¿sí o no? Sí. Todas las respuestas, amado hermano, yo por eso amo este libro. Yo por eso, cada decisión que quiero tomar, amado hermano, tengo que ir a la Biblia, porque es lo mejor que nos puede pasar. Hace poco le preguntaron a Dante Gebel, tú tomas de la Biblia todas tus decisiones, tú vas a la Biblia para cualquier decisión, y dijo no. Porque si yo voy a la Biblia para todo lo que voy a hacer, estoy adorando la Biblia. Eso dijo Dante Gebel. ¿Cómo ven? Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada, o sea, exhalada por Dios. Esto es lo que Dios dijo. Y sí tenemos que ir para cualquier cosa a la Biblia para tomar decisiones. Él se quiso zafar diciendo, yo adoro a Dios, no adoro a la Biblia. Pero nosotros, la guía que tenemos como cristianos es la palabra de Dios. Por eso en esas iglesias donde se para alguien y dice, así dice Dios, empieza y hay confusión y hay problemas y siempre están en pecado.
porque no toman en cuenta la palabra de Dios, sino la palabra de un hombre. Nosotros, amados hermanos, sí creemos que la voluntad preceptiva, o sea, la voluntad revelada de Dios se encuentra en su palabra. Y la disposición también. La mejor oferta para cada uno de nosotros. Los jóvenes pueden saber si Dios se quieren casar, muchachas. Aquí tenemos más muchachas. Mire, en todas las iglesias hay más muchachas o muchachos que muchachas. Aquí hay más muchachas que muchachos. Pero pueden saber, muchachas, si Dios quiere que se casen. ¿Será que la voluntad de Dios es que todos los hombres y todas las mujeres del mundo se casen? Y muchos dicen, sí, sí. Y hay dos extremos, amado hermano. Están los amigos católicos que le exigen a los hombres que para servir a Dios tienen que guardar un voto de castidad y ser célibes, ¿no? O sea, tener un voto de castidad y ser usar el celibato para su vida. Ellos no pueden tener una relación con una mujer. Pero también el hermano, cuando estaba abriendo el culto, dijo que eso era un don que Dios da. ¿Sabías que aquel que goza en estar soltero, aquel que se deleita para estar soltero para servir al Señor, es un don? Como también el casarse, amado hermano, es un don. No todos tienen el don para casarse y no todos tienen el don para ser célibes, para guardarse en castidad. No todos. Ahora, los amigos católicos les imponen que si quieren servir a Dios, tienen que guardar el voto de castidad. Y no puede ser así. Por eso miramos tanta violación, tanto abusos en las iglesias. Y no solo en la católica, en todo ahora. Con malos siervos. Pero dice la palabra de Dios que ese es un don que Dios le da a las personas, tanto para estar casado como para estar soltero. Entonces, como joven, deberías de preguntar, ¿Dios quiere que me case? ¿Dios quiere que le sirva a Él y no me case? Porque yo antes creía, no, pero todos los curas están locos. ¿Cómo que no van a tener mujer? Por eso andan violando y por eso andan... Pero realmente existe en la Biblia que Dios te dé el don para permanecer soltero, para que le sirvas a Él con mejor actitud, con más tiempo, con toda tu vida. Y vamos a aprender eso, que al casarnos, amado hermano, no podemos servirlo como lo serviría un hombre o una mujer soltera. Y como le digo, para contestar este tipo de preguntas, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Y vamos a hacer el mismo ejercicio de la semana pasada. Ir a la palabra de Dios para averiguarlo. La tendencia en nuestra cultura es que hay menos personas que llegan a casarse. ¿Se acuerda? Antes, ninguna muchacha salía de su casa si no salía casada. Ninguna. Era un orgullo para sus padres entregar a su hija en el altar vestida de blanco y era bonito, era bien bonito. Ahora quieres ver eso, cuesta. O tienes que ver las películas de Pedro Infante y de todos estos. Pero hermano, eso es lo que tiene que salir. Ustedes como jovencitas cristianas, no se vayan con un hombre solo porque les gusta, porque después se van a regresar fracasadas. Valórense, ámense, igual los hombres. Porque ahora en nuestra cultura los padres le dicen a las hijas, cuídate, respétate. Pero al hijo le dice, este es mi gallo. Este salió, hijo de tigre, dice, pintito. Se sienten orgullosos de sus hijos que andan haciendo mal a las otras niñas, pero a su hija no quiere que se la toquen. Esto es parejo, hermano. Como gente cristiana tenemos que aconsejar tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas que se guarden para el Señor. Mire, estamos estudiando Levítico y vimos que la gente del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, por obedecer a Dios se guardaba de muchas enfermedades. Ellos obedecían sin saber, pero eso les salvaba la vida. Sigue siendo lo mismo, amado hermano. Ahora en las escuelas les enseñan a los muchachos, si no te quieres embarazar, toma preservativos, toma condones, toma pastillas. Pero la Biblia te dice que te guardes para tu esposo cuando ya te cases. O sea, la abstinencia sexual es lo que una muchacha y un muchacho tienen que hacer. No usar pastillas ni condones.
Y cuando una muchacha obedece eso, se evita un montón de problemas. Salir embarazada antes del matrimonio y enfermedades sexuales. ¿Sabe por qué la pandemia del SIDA se expandió tanto? Porque nadie se guarda para el Señor. ¿Cómo era mejor evitar que las personas se contagien de SIDA? ¿Dándoles condones o diciéndole, guárdate para tu esposo y para tu esposo, para una sola pareja? ¿Cuál creen que funcionará más? Guardarse. Pero estamos tan degenerados, amado hermano, que mejor les dan condones y pastillas. Y por eso la gente se sigue enfermando. La gente se sigue. Fue una pandemia que mató muchísima gente, todavía está. ¿Se han fijado que la gente parece que el SIDA ya no existe? Y la gente se sigue enfermando. Lo que pasa es que ya no le dan tanta publicidad como se la daban en los 80s, en los 90s. Pero sigue existiendo el SIDA y siguen existiendo enfermedades venéreas, donde los muchachos se siguen enfermando y se siguen muriendo por no guardarse para el Señor. Tanto niñas como niños, hombres como mujeres. La gente ahora ya quiere aguantarse de casarse, hacerlo más tarde, y esto no se trata porque las personas deciden cuidarse y ser célibes, sino porque esperan el privilegio del matrimonio, pero sin el compromiso del pacto. Yo recuerdo, amado hermano, cuando uno decía, te amo a una persona antes, en las películas, los padres de nosotros le decían, te amo. Cuando tú le decías, te amo a una persona, ¿qué querías decirle después de ese te amo cuando ya eran novios, ya tenían un rato? Me quiero casar contigo. Porque este hombre quería o esta muchacha quería compartir el resto de su vida con su pareja. Pero ahora no, ahora quieren tener el privilegio del matrimonio, pero sin el pacto matrimonial. Sin hacerlo correctamente, sin hacerlo con la bendición de nuestro Señor. Y vuelvo y le digo, niñas, niños, Dios sigue siendo el mismo. Y si ustedes se guardan para su esposo, es la mejor manera de agradar a Dios. No se dejen ir por la ola del mundo, de la escuela, de todo. No, vayan a la Biblia y se van a evitar muchísimos problemas. Cuando esperen en Dios, Dios les va a dar el hombre que de verdad va a ser de ustedes. Pero tienen que esperar en Dios. Dios no se equivoca y Dios no es un malvado. Dios quiere que seamos felices. Y la sexualidad es una bendición de Dios, pero dentro del matrimonio, fuera del matrimonio es pecado y se llama fornicación. Y daña. El pecado es un cáncer que se está comiendo nuestra sociedad porque todo el mundo voltea a ver para el otro lado para no ver la realidad. Pero tenemos que volver, hermanos, a la palabra de Dios. Tenemos que volver a hacer las cosas correctas. Sin embargo, los cristianos, dice la palabra de Dios que no nos debemos conformar a este mundo. ¿Cuántos son cristianos? No se conforme al mundo, no se adapte al mundo, no quiera parecerse al mundo. Nosotros somos diferentes. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos pueblo escogido por Dios. Somos nación santa. Eso es lo que es usted. Y si nosotros inculcamos la Biblia a nuestros hijos, van a crecer con ese temor reverente a Dios. Y no van a querer fracasar, o por lo menos van a costar más que fracasen. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Búsquenlo, por favor. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Carta a los Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros no nos conformamos a este mundo, no nos adaptamos a este mundo, vamos a evitarnos muchísimos problemas. Como cristianos, amados hermanos, les hablo. Como cristianos jóvenes o maduros, solteros, tienen que respetar el señorío de Dios
Y Dios manda jovencitas, Dios manda jovencito que nos mira, que te cuides, que te guardes para el hombre o para la mujer que Dios tiene para tu vida. Y vas a ver una gran diferencia en relación a otras personas que no se guardan para Dios. Tenemos que respetar el señorío de Dios sobre sus relaciones, sobre sus cuerpos, como lo dice la carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Vamos a ir a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Dice la palabra de Dios, si nosotros ahora somos cristianos, amado hermano, valemos muchísimo. Dice la palabra de Dios, fueron comprados por un precio, por tanto, glorifiquen ¿con qué? Con su cuerpo a Dios. ¿Usted cree que una muchacha o un muchacho que se dice cristiano, un hombre maduro que se dice cristiano, una mujer madura que se dice cristiano, que son solteros, se viven ensuciando, acostándose en fornicación con otro hombre o con otra mujer, valoran el sacrificio de Cristo en la cruz? La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es la morada y el templo del Espíritu Santo. Dice, ustedes fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios con su cuerpo. Es una forma de adorar, de darle gloria a Dios cuando nos guardamos para nuestra esposa o cuando nos guardamos para nuestro esposo, en el caso de las mujeres. Las jovencitas glorifican a Dios, le dan gloria a Dios cuando se guardan y esperan en Dios el esposo que les va a dar. Y viceversa, lo mismo con los varones. Como cristianos tenemos que confiar en los caminos de Dios, que los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No creas que Dios te va a aceptar porque dice, no, yo estoy enamorado de este muchacho, yo estoy enamorado de esta muchacha. Y Dios es amor, y si yo me acuesto con él, si yo tengo relaciones sexuales, Dios lo entiende porque Dios es amor. Eso no existe. Hay hombres que engañan a su mujer porque es que ya no la quiero, yo quiero a mi amante. Y es verdadero el amor que yo siento por ella. Dios entiende. ¿Tú crees que Dios entiende? No. El pecado es pecado y Dios nunca va a estar de acuerdo con el pecado. ¿Ah? Pero hay gente que excusa en el amor. Ay, ¿qué tiene hombre con hombre? Dios es amor y ellos se aman. Dejen ser felices. No, estás mandando a esta gente al infierno. Dile la verdad. Con amor, pero la verdad. Van caminando rumbo al infierno. Dios aborrece al hombre que se acuesta con otro hombre y aborrece a la muchacha que se acuesta con otra muchacha. Los aborrece. La Biblia dice, maldito el hombre que se acueste con otro hombre. Y viceversa. Van caminando para el infierno. Tú no amas a una persona cuando le dices, yo te entiendo, porque yo no miro nada de malo, yo te amo y por eso te acepto. Tú lo odias porque le estás diciendo, no me importa que vivas en pecado, que te van a mandar al infierno, pero yo te sigo amando. Es mentira, no lo amas, lo odias. Las personas creen que cuando apapachan el pecado es porque aman. No, cuando apapachan el pecado, sin quererlo saber, sin que tú lo sepas, odias a esa persona. ¿Por qué cree que Dios nos corrige cuando pecamos? ¿Porque nos ama o porque nos odia? Nos ama. Pero nosotros al contrario, no, es que por amor mejor lo voy a dar por su lado. No. Si tú me miras en pecado a mí, corrígeme. Eso me va a demostrar que te importa y que me amas. Pero si me haces el loco, como dicen en la iglesia, no le diga nada. Ore por él. Que Dios lo cambie. Dios no te manda a orar por nada. Dios te manda a confrontar el pecado. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, confróntale. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Por amor, amados hermanos, tenemos que confrontar a las personas de su pecado. No confíes en tus propios pensamientos. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Por eso le digo, si vamos a la Biblia, hermano, se nos van a quitar un montón de cosas raras que la psicología han metido en la iglesia y ahora pensamos eso. Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. ¿Lo tiene? Sígame con la vista. Mira lo que dice. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia
inteligencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hermano, ya quites eso de decir, si mi corazón no me redarguye, yo lo hago. ¿Ah? ¿Qué te dicta tu corazón? Imagínate a una mujer que esté enamorada de otro hombre y está casada. Y le pregunta, ¿qué te dicta tu corazón? ¿Que tenés que estar con él o que no? ¿Qué te va a decir? No, mi corazón dice que no es malo, que yo puedo estar con él. ¿Qué dice la palabra de Dios? No confía en tu corazón. Engañoso el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. ¿Ah? Que hay que guardarlo, porque si confías en él te vas a equivocar. Pero si vamos a la palabra de Dios, te va a decir, si tú estás casada y tienes una relación aparte, eres un adúltero. Arrepiéntete. No te va a decir cómo te sientas. ¿Cuánto han pecado a gusto alguna vez? Todos. ¿Sabes por qué pecamos? Porque hacemos el mayor deseo de nuestra vida. Dejamos que se descarrile la pasión y por eso pecamos, porque nuestro mayor deseo es hacer eso. Por eso se peca. Por eso, amado hermano, no confíe en su propio pensamiento. Vaya a la palabra de Dios y si usted le hace caso a Dios, cuando usted camine en el Señor enderezará sus sendas. Aunque usted quiere ir para acá, pero si usted ya se puso en las manos del Señor y ama a Dios, el Señor lo va a corregir si es su hijo. Lo va a azotar si es su hijo. Como jóvenes solteros y solteras, todos los jovencitos y los papás que estamos aquí sabemos que eso es así, creen que se pueden comer al mundo, ¿sí o no? ¿Y qué termina pasando al final, hermano? Los que tenemos hijos. Yo tengo un hijo que anda descarrilado ahorita feo. Y cuando yo lo aconsejé la primera vez, me dijo, no, yo ya sé. Él creía que se podía comer al mundo. ¿Y qué pasó? El mundo se lo comió a él. No sean sabios en su propia inteligencia. Mejor básense en lo que dice Dios. Se van a evitar un montón de problemas, jóvenes. Un montón de problemas. A veces cuando tú dices que ustedes ya están viejos, ustedes no quieren que nosotros vivamos lo que ustedes vivieron. Exacto. No quieren que hagamos. Nosotros los padres no queremos que ustedes pasen lo que nosotros pasamos, porque nos equivocamos feo. Y en vez de dejarlos, queremos agarrarlos y mira mi espejo. No pases por donde yo pasé. Tú sé mejor que mí. ¿Cuánto le dicen eso a sus hijos? ¿Ah? No te equivoques. Yo te puedo explicar lo que estás haciendo. No es correcto porque yo pasé, ya caminé ese camino. Y no es correcto por donde va. Te vas a lastimar y como padres no queremos que nuestros hijos se lastimen. Por eso se los advertimos. Pero tristemente cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos, ¿qué creen que qué piensan nuestros hijos? ¿Que los amamos o que no los queremos? Que no los queremos. Ay, ya me tiene harto. Bueno, vas a entender esto que yo te estoy predicando hoy cuando tú tengas tus hijos. Porque así fuimos nosotros. ¿Ah? Y tristemente se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque el hombre es necio y confía en su propia prudencia. No en lo que Dios dice. Mira lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 7:1. Le digo, como jóvenes solteros que creen que se pueden comer el mundo se los va a terminar comiendo a ellos. Les hacía una pregunta y les decía, ¿ustedes creen que Dios quiere que todo el mundo se case? Y tú le preguntas esto a cualquier cristiano y ¿qué te va a decir? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra dicen ellos, que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si no es bueno que el hombre esté solo, y es más, dicen, Dios vio que Adán estaba solo y ¿qué le hizo? Una compañera. Lo que quiere decir que Dios quiere que todo el mundo sea casado. Mentira. Por eso tenemos que tener todo el contexto de la palabra. Mira lo que dice primero a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Es mejor no tener relaciones sexuales. ¿Ah? Es mejor no tener pareja, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si tienes pareja no vas a poder servirle a Dios como le podrías servir sin tener pareja. Pablo dice esto porque Dios ha dado a ciertas personas
permanecer soltera. Y él era un buen ejemplo de esto. Bueno, la mayoría de jóvenes, hombres jóvenes, creen que se tienen que casar para poder tener relaciones sexuales. El matrimonio es más que eso. Eso es parte del matrimonio. Pero el matrimonio es mucho más que eso. Pero la mayoría de gente se casa. Bueno, la única forma que puedo estar con mi novia es eso, me caso. ¿Cómo terminan esos matrimonios? Cuando se le pasa ese placer, se rompe. Porque él no está amando a la persona con un amor ágape, con un amor por decisión. Yo decido amar a esta muchacha para toda la vida. Y si la muchacha que tenía cuerpo bonito se engorda, ¿qué va a pasar? Nada. Porque él decidió amar a esa persona. Cuando al hombre empieza a salir las llantotas, la panza caguamera, todo barrigón ahí, la mujer va a decir, ay, hasta bonito se me mira mi viejo con su panzota. ¿Por qué? Porque decidió amar a esa persona. No decidió, ay, me gusta, quiero estar con él para ser feliz. Porque me gusta. Todos cambiamos. ¿A poco no, hermanos? ¿Ah? Yo era bien bonito y esbelto, ya no. ¿Ah? Todos cambiamos. Por eso cuando nos casamos, nos tenemos que casar sabiendo que nos casamos para decidir amar a esa persona para el resto de nuestra vida. Y cuando vengan las dificultades y cuando vengan los problemas, así esa persona quede paralítica, nosotros decidimos amarla y vamos a cuidarla para siempre. Porque ese es el amor de Dios, el amor con el que tenemos que amar a nuestra pareja. No el amor eros, el que solo es por placer. No es ese tipo de amor. Pero le digo, Dios quiere, amados hermanos, que unos se casen y Dios también quiere que otros no lo hagan porque Él sabe por qué lo hace. Como hombre soltero, Pablo apreciaba el hecho que su soltería le daba una mayor libertad para servir al Señor. Por eso dice, bueno sería el hombre no tocar mujer. Porque si él no está enfocado en su mujer, va a estar enfocado en Dios. Y estamos hablando de gente cristiana, hermanos. ¿Ok? Dice la Biblia que nosotros los cristianos nos juzguemos los de adentro. No estamos hablando de los mundanos, de los cristianos. Bueno sería que no te cases. ¿Ah? Y si hay alguien que nos está viendo que ya se quiere casar, bueno para él, pero ¿qué? Porque ya está casado. No, es lo que dice la Biblia. La respuesta, amado hermano, que el por qué Pablo dice eso lo tenemos en 1 Corintios capítulo 7, versos 32 al 34. Búsquelo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 32 al 34. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Yo preferiría, dice el apóstol Pablo, que estuvieran libres de preocupaciones. Mire por qué. El soltero se preocupa de las cosas de ¿quién? Del Señor, el soltero cristiano. Se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarlo a Él. Tenés todo el tiempo cuando estás solo para agradar a Dios. Todo el tiempo, si eres verdaderamente cristiano. Ahora vamos los casados. Pero el casado se preocupa de las cosas de ¿qué? De este mundo, y no está hablando de mundano, no. De este mundo y de cómo agradar a ¿quién? A su esposa. Hermana, hermano, cuando nosotros estamos solteros le podemos dedicar nuestra vida a Dios. Y no quiere decir que así te vas a quedar para siempre muchas veces. Pero el tiempo que estés soltera, dedica tu vida si eres mujer o dedica tu vida si eres hombre a servir a Dios. Porque el hombre casado, amado hermano, ahora tiene que amar a Dios y también concentrarse en su mujer. Dice que los casados, sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa por las cosas del Señor. Se afana por consagrar al Señor tanto en su cuerpo como en su espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Así de sencillo. Hermano, disfruta tu soltería y sirve al Señor ahora de soltero. Porque cuando estés casado, vamos a seguir sirviendo al Señor, pero
ese servicio se divide con el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestra esposa y a nuestros hijos. El casado o la soltera o el soltero no tiene ese problema. Y nos tenemos que enfocar en eso. Jesús habla que hay unos que permanecerán solteros por servir a Dios. Mira lo que dice Mateo 19:12. Vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 12. Mira lo que dice aquí en Mateo, capítulo 19, verso 12. Palabras de Jesús dice, pues algunos son eunucos porque nacieron así. Dice Jesús que hay unos que son eunucos. Eunucos es una persona que no tiene actividad sexual para nada. Y dice Jesús, algunos son así porque nacieron así. O sea, nacieron con un problema y no pueden hacerlo. Hay otros que los hicieron así, los hombres. En el contexto que estamos hablando en el tiempo de Jesús habían reyes. Y los reyes tenían harenes. Y en esos harenes, los hombres que estaban más cercanos al rey, el rey los mandaba a capar para que su harén, sus esposas estuvieran seguras. Que este hombre no se iba a relacionar con ninguna de sus mujeres, porque este hombre era el hombre de confianza del rey. Tenía tanto del dinero de sus tesoros, tanto de sus esposas, de su concubina. Entonces, para ser eunuco, dice Jesús, hay unos que nacen con problemas y por eso son eunucos. Hay otros que los hombres los hacen eunucos. Y está hablando en el contexto de los reyes de antes. Y dice, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. ¿De quién está hablando aquí? De aquellos hombres que deciden servir a Dios por sí mismos y deciden no casarse. Pero no es cualquier hombre, no es que yo decido no casarme para servir a Dios, porque si yo no tengo el don, es un don, un regalo de Dios, de abstinencia, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a vivir fornicando, voy a vivir pecando, como lo va a enseñar Pablo. Dice, y hay otros que se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Hermano, por eso tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Hay tres formas de ser eunuco, dice Jesús. El primero, el que nació por problemas y no puede. El segundo, porque los hombres lo hicieron, en el caso de los reyes con su servidor. Y el tercero, aquel que decide ser eunuco para servir a Dios, que es el caso del apóstol Pablo. Y no solamente del apóstol Pablo, sino de muchos otros hombres que decidieron, y mujeres, servir a Dios y no casarse. Pero es un don que da Dios. Pero esto no quiere decir tampoco, amado hermano, que uno tiene que permanecer soltero para poder servir a Dios. No se va a confundir. Porque aquí vemos muchos casados. ¿Cuántos están casados? Y seguimos sirviendo a Dios. O sea, no te está hablando, para poder servir a Dios tienes que permanecer soltero, no. Pero si tú tienes ese don, es mejor que lo hagas. Y aquí me surgen muchas cosas. Mire, por no estudiar la Biblia, amado hermano, a veces miramos mujeres y hombres solteros en las iglesias que ya están maduros. ¿Ah? Y tristemente los que se dicen cristianos empiezan a pensar como mundanos. Si miras a un hombre de 40 años solterón en la iglesia, ¿qué dice? A saber si no era raro, dicen unos. Porque está solo. No, en vez de edad, yo ya tenía hasta 6 hijos. Empiezan a maquinar como mundanos siendo cristianos. Tal vez el hombre le quiere servir a Dios. ¿Cómo le va a servir mejor? ¿Casado o soltero? Soltero. Pablo dice, te lo aplaudo, mejor que te quedes así. Porque tu tiempo va a ser de Dios. Y tal vez Dios le dio ese don a este hombre o a esta mujer. Pero como ya están grandes las señoras, las mujeres que están solteronas en la iglesia, le empieza a decir la solterona, la cotorrona, dice. Se quedó cotorra ya no se casó. Y tal vez un don que tienen para servir a Dios. Pero tiene que haber evidencia también que ese es el don. Hay otros que dicen, no, es que no agarra nada. Pero todo, hermano, hay un dicho en el mundo que dice que para cada roto hay un descosido. Pero tenemos que esperar todo el tiempo en el Señor. El mismo Pablo deseaba que más personas tuvieran don de soltería.
Él mismo reconoce que otros tienen el don de estar casados. O sea, hay un don para casarse, como le digo, y un don para estar soltero. 1 Corintios 7:7. Mira lo que dice la palabra. Ponga atención, por favor. 1 Corintios, capítulo 7, verso 7. Sígame con la vista en la pantalla. Dice, en realidad, dice Pablo, preferiría que todos fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Y Pablo está diciendo, en realidad, preferiría que todos fueran solteros como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel posee otro. Pablo dice que él tiene un don para estar soltero, pero también deja claro que aquellos que estamos casados tenemos el don para estar casados. Él sabía que no todos tenían el don de continencia y que no todos podían soportar las tentaciones que la soltería puede traer. Por eso dice, yo preferiría esto, porque ese es lo otro, hermano. Hay gente que ahora, en la actualidad, muchachas y muchachos que no se quieren casar porque huyen de la responsabilidad. Ellos no quieren mantener a otra persona. Dice, si tú permaneces soltero porque piensas, ahorita todo el cheque es mío, y si yo me caso, le tengo que compartir mi dinero a esta persona, estás soltero por la razón equivocada. Tú no tienes un don de abstinencia, tú no tienes un don de Dios. Hay otros que dicen, no, yo tengo demasiado dinero ya, y si me caso y después me separo, le tengo que dar la mitad de todo. Mejor soltero. Hay otros que dicen, todo el tiempo es mío, yo me levanto a la hora que quiero, yo como lo que quiero, yo no tengo que darle cuenta a nadie. También está cerrado. Ese no es un don, eso es un egoísmo que estos hombres y mujeres tienen. Yo ya no me quiero casar porque yo ya estuve con tanta gente que yo no soporto a nadie. Estás mal también. Y todo este tipo de personas no son felices, son personas infelices porque no están haciendo la voluntad de Dios. Todos esos casos que te acabo de poner no quiere decir que tienes un don. Hay gente que ya no quiere tener responsabilidad y por eso prefiere estar solo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si vas a estar solo y vas a estarte quemando, ¿qué es mejor? Que te cases. Y vemos este tipo de mujeres y hombres en las iglesias. Están solos, no quieren tener ninguna relación. Y tampoco podemos decir, es que tiene el don de Dios. No, porque vemos que ella sale o el hombre sale con todo el mundo. Anda para arriba y para abajo. Lo que no quieren es responsabilidad. No es que tienen un don dado por Dios. Como le digo, Pablo sabía que no todos tienen el don de continencia y que no todos podían soportar las tentaciones que la soltería puede traer. Por eso dice 1 Corintios 7:2. Póngalo, hermano, por favor. Mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 7, verso 2. Pablo es bien claro. Y si tú pones atención y estás oyendo la enseñanza, Pablo no toma el matrimonio como algo que es lo más importante del mundo. No, Pablo lo toma fríamente y dice, es mejor servir a Dios que estar casado. Mira lo que dice 1 Corintios 7:2. Pero en vista de tanta inmoralidad, tanta fornicación, dice la Reina Valera, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Porque como le digo, hay mujeres y hombres solteros en la iglesia que no están casados, no se quieren casar, pero viven fornicando. Viven quemándose. Y para que te estés quemando, dice el apóstol Pablo, si no tienes el don de continencia, cásate, así no te quemas. Porque aquel que está dentro de la iglesia y está fornicando, porque nadie lo sabe, Dios sí lo sabe. Porque hay gente que dice, no, yo hago bien las cosas, nadie sabe. Dios te está mirando. Tenemos el Roí, el Dios que todo lo ve. Dios te está mirando. Pero hay gente que piensa así, no, yo soltero mejor y le sirvo al Señor mejor. Pero en su corazón sabe que fornica. En su corazón sabe que está pecando. Por eso Pablo dice, por causa de la fornicación, mejor no te quemes, casate. ¿Qué sería mejor para ellos? ¿Quedarse así como Pablo? Si carecen del dominio propio, es mejor casarse. Porque es mejor estar casado que estar quemándose cada vez. 1 Corintios capítulo 7, verso 8 y 9.
Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 8 y 9. Mira lo que dice. A los solteros, y pongan atención aquí, las viudas. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, dice Pablo. Pablo era soltero. Lo mejor que les conviene a ustedes que ya se les murió su esposa o su esposo es que queden solos. A los solteros también. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse en pasiones. Dios conoce, amado hermano, los corazones de cada persona. A Dios no se le puede engañar. Tú puedes engañar a toda la congregación, pero a Dios no puedes. Y Dios dice, por medio del apóstol Pablo, si no tienen dominio propio para guardarse, mejor cásense para que no estén quemando. El apóstol Pablo deja claro que cada persona también es libre de elegir. Si estás casado, de acuerdo a sus propios dones, puedes elegir estar casado o estar soltero, depende del don que tienes. ¿Dónde encontramos ese don? En la voluntad revelada del Señor. ¿Cuál va a ser evidencia que tú tienes el don de estar soltero? Que tú controlas a tu sexualidad. A ti no te hace falta andar teniendo parejas ni nada. Entonces eso te está diciendo en la voluntad revelada, preceptiva de Dios, que tú tienes ese don. Porque no te hace falta, tú tienes dominio propio en ti. Pero hay unos tipos que están solteros y cuando pasa una mesera, como el exorcista, le dan la vuelta a la cabeza. Ah, pero son solteros y son cristianos. Pablo dice, si no tienes dominio propio en eso, cásate. Primera a los Corintios, capítulo 7, 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 28. Mira lo que dice. Pero si te casas, no pecas, dice Pablo. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Imagínense qué tremendo eso, hermano. ¿Ah? El apóstol Pablo está diciendo, muchacha, muchacho, mejor no te cases. Porque si te casas, vas a empezar los problemas. ¿Cuántos le empezaron los problemas cuando se casaron? A todos. ¿Ah? Porque antes tu tiempo era tuyo, antes decidías cómo hacer las cosas. Si ya una muchacha tiene esposo, ahora tú vas a hacer lo que te diga tu esposo, si eres una mujer cristiana. Y ahora el esposo va a tener que dar cuentas a su esposa de todo lo que haga. Y Pablo dice, les quiero evitar todo esto. Les quiero evitar estar peleando cuando no se pongan de acuerdo. Les quiero evitar todo ese tipo de problemas. Pero la gente, amado hermano, no escucha lo que la Biblia dice. La verdad es que para la mayoría de nosotros, que somos la mayoría sin ninguna duda, no es bueno estar solo, como dice Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. No solo por las necesidades sexuales, como le digo, sino también porque estamos incompletos, amado hermano, si no tenemos una compañera que podamos disfrutar la vida en comunión. Porque hay problemas en el matrimonio, hermano. Otra cosa que es una realidad, que es bonito tener una compañera, ¿sí o no? Es bonito con quien hablar. Es bonito con quien compartir. Es bonito con quien salir. Y esto es algo que los que tienen el don de abstinencia, amado hermano, el don de soltería, nunca lo van a disfrutar. Aunque, dice Pablo, ellos se van a evitar un montón de problemas que nosotros sí tenemos. Entonces, por eso tiene que ser un don dado por Dios para que se pueda entender. Si alguien quiere casarse y no es para casarse, no va a ser feliz. Si alguien quiere permanecer soltero, pero no tiene el don de soltería, tampoco, dice el apóstol Pablo, va a ser feliz. Por eso le digo, tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. La persona que no está dotada para ser soltero será más adecuado para servir a Dios estando casado, estando en el contexto del matrimonio. Y esta es una evidencia que Dios quiere que te cases. Esa es la evidencia que Dios quiere que te cases. A mí me hace falta una persona. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar solo. A mí me gusta estar con mi esposa. Entonces, esa es la evidencia que la voluntad decretiva de Dios era que te casaras. Te sientes completo, te sientes lleno.
Las personas que tienen el don de permanecer solteros están contentos sin estar casados y pueden mantener los deseos sexuales bajo control teniendo dominio propio sobre eso. Optan por permanecer solteros porque creen que pueden servir mejor a Dios. La cosa aquí, hermano, no es estar soltero por estar soltero. Es estar soltero porque las personas que tienen el don dicen, no, yo soltero le puedo entregar mi vida entera a Dios. El apóstol Pablo le entregó su vida entera a Dios después de su conversión. Él podía servir mejor que Pedro, mejor que los demás. ¿Por qué? Porque no tenía que andar cargando con nadie, hermano. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, ¿qué? ¿Yo no tengo derecho como los demás de traer una compañera? Tengo el derecho de hacerlo, pero no quiero. Porque Pablo había decidido servir a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Aunque sabemos que es imposible cumplirlo. Pero Pablo lo había decidido, por eso Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero Pablo sabía que no todos tenían su don. Los demás apóstoles ahí andaban su mujer. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando vamos a la iglesia? Lo vemos siempre y salimos un poquito tarde. ¿Ah? Ahí se viene peleando todo el camino la vieja con el viejo. Y llegan a la iglesia hasta con la cara parada. ¿Por qué? Porque traemos una compañera. ¿Qué pasa si venimos solos? Salimos a la hora que queramos, llegamos temprano y no hay problema. De eso está hablando el apóstol Pablo. Pero no es ni pecado quedarse solo, ni tampoco es pecado estar casado. Primero a los Corintios capítulo 7, 32. Primero a los Corintios capítulo 7, verso 32. Era lo que dice. Yo preferiría, dice el apóstol Pablo, que estuvieran libres de preocupaciones. O sea, qué tremendo, ¿eh? Pablo sabe que estar casado es estar preocupado todo el tiempo. ¿Te imaginas si tú eres el proveedor de tu casa cuando no puedes darle a todos todo lo que te piden? ¿Cómo te sientes? Preocupado. Yo preferiría que estuviera libre de preocupaciones, dice el apóstol Pablo. El soltero se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarle. El soltero tiene todo el tiempo del mundo para servir a Dios. ¿El casado? No. ¿Ah? Si una persona viene a la iglesia y está casado, pero su cónyuge no viene con él, él no puede darse el lujo de decir, aquí me quedo hasta que nos vayamos, hermanos. No, él termina el culto, ¿qué tiene que hacer? No, tengo otro compromiso con mi esposa. Si estuviera soltero, ¿qué diría? No, aquí nos amanecemos. Yo no tengo ninguna prisa para ir a ningún lado. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y él lo explica en los versículos que siguen. 1 Corintios 33, 7:33. Mira lo que dice Pablo, bien explicadito. Primero a los Corintios, capítulo 7, verso 33. Dice, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Siga adelante hasta que le diga, hermano. Sus intereses están divididos. La mujer no casada lo mismo que la joven soltera. Se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas se preocupan de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. 35 dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicadas al Señor. Si alguna piensa que no está tratando a su prometida, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a la madurez por el cual él se siente obligado a casarse, que lo haga, dice Pablo. Ya tienes novia, estás sirviéndole a Dios, no tienes el don de abstinencia y ya la muchacha tiene la edad para casarse, tú la amas y no le estás dedicando el tiempo posible, dice Pablo, cásate, que no hay pecado en eso. Con eso no peca, con que se casen. 37. Pero el que mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sus deseos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien, tampoco peca. De modo que el que se casa con su prometida hace bien. Oiga bien esto. De modo que el que se casa con su novia
hace bien. Pero el que no se casa, ¿qué dice? Hace mejor. Si te casas, haces bien. Pero si no te casas, si eres cristiano, haces mejor. Porque tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tus dones, se los vas a dar a Dios. Cuando ya nos casamos no lo podemos hacer, aunque querramos. 39. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera. Las viudas se pueden volver a casar, no hay ningún problema. Con tal que sea en el Señor, con tal que lo haga, sea una vida cristiana, con un hombre cristiano, porque no hay ninguna comunión, la luz con las tinieblas, no hay ninguna comunión, lo malo con lo bueno. En mi opinión, dice Pablo, ella será más feliz, ¿qué dice? Si no se casa. ¿Sí ven que Pablo no pone el matrimonio como lo mejor del mundo? ¿Sabe por qué? Porque lo mejor del mundo no es el matrimonio, lo mejor del mundo es Dios. ¿Ah? Por eso Pablo lo mira así. Ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Y creo que tengo la autoridad dada por Dios para decir esto. El apóstol Pablo deja claro que no dice, todo eso es para complicarles la vida. No, sino para que vivamos correctamente y para que amemos a Dios correctamente. Y que amemos a Dios por encima, amado hermano, de cualquier cosa. La verdad, la verdadera felicidad, como le digo, es amar a Dios sobre todas las cosas. No amar a una mujer, ni amar a un hombre, ni amar a sus hijos. La verdadera felicidad está en dedicarte a Dios. Y aquí, amado hermano, nos da luz. Porque dijo Jesucristo, y allá en el cielo, si una mujer se casó con su hermano, con un hombre, y ese hombre murió y después se casa con el hermano, de ahí con el segundo hermano, de ahí con el... ¿De quién en la resurrección de los muertos será mujer esta? ¿Qué dijo Jesús? De ninguno. Porque en el cielo, amado hermano, nadie se casa ni se da en matrimonio. Por eso cuando Cristo venga y nos quite este cuerpo corrupto que tenemos, esta carne, este cuerpo corruptible, y nos dé un cuerpo incorruptible, nosotros vamos a ser semejantes a Cristo ahora sí, con su mente. Y ya no vamos a tener que dividir el tiempo con nadie más, porque allá no nos vamos a dar en matrimonio. Además, si allá se encuentra su esposa y le quiere exigir, usted dígale, el contrato decía hasta que la muerte nos separe. Aquí es borrón y cuenta nueva. Aquí amamos a Dios. Aquí no es nada entre nosotros. ¿Por qué? Porque allá sí vamos a poder amar a Dios completamente, hermano. Porque ya no vamos a estar pensando ninguna otra cosa, solamente adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y ya va a ser la mejor bendición que nos puede pasar. Dice, por eso dicen, niñas, pongan atención en esto. ¿Han oído el dicho que el amor es ciego? Bueno, pero el matrimonio abre los ojos. ¿O no, hermanos? ¿Ah? Cuando uno está enamorado y anda de novio, cree que todo va a ser color de rosa. Cree que la mujer, no, como nunca le grita de novio, cree que no le va a gritar de esposa. Que va a andar, como con todo se conforma, con ir a McDonald's se conforma de novia, ya casadas quieren ir a restaurantes caros. Pero no lo sacan hasta que se casan. Igual el hombre, todo era bien bonito y ya después sacan su carácter. ¿Ah? Sacan la fiera que traían dentro. Y eso es lo que les va a pasar si no saben escoger en el Señor a su esposo. Si su novio, jovencitas, ahorita que están solteras y están pensando casarse, si su novio anda todo chengo ahorita de novio, ¿tú crees que va a cambiar de esposo? Va a ser peor. Si tu novio, jovencita, jovencito, tu novia, no le gusta bañarse ahorita que eres novio, ¿crees que se va a bañar cuando se case? No. De novio, hermano, es cuando el hombre o la muchacha quiere demostrar lo mejor que tiene para que tú te asegures que él es el candidato o la candidata perfecta. De novio. Pero si de novio anda todo chuco, sucio, todo mal arreglado, no esperes que de esposo va a ser mejor, va a ser peor. Va a ser peor. Si no le gusta bañarse ahorita, va a ser más sucio cuando se casen. Va a ser peor. Ahora,
si la voluntad decretiva de Dios es que se case, entonces la muchacha y el muchacho tienen que estar buscando la voluntad preceptiva en la Biblia. ¿Cómo saber? Por lo que estudiamos, todo esto que estamos estudiando, que él o ella no tiene la voluntad de permanecer cílibe. Como le digo, si una persona sabe, yo no tengo el don de abstinencia, los jóvenes que están en la iglesia, los hombres y mujeres, jóvenes o maduros, ellos saben que no tienen un don de abstinencia. ¿Qué tienen que hacer? Estar buscando pareja. La voluntad preceptiva, ¿qué les revela? Que la decretiva no puede ser que permanezcan solos, porque ellos no tienen ese don. Ellos tienen deseos que no pueden controlar, entonces tienen que buscar la voluntad de disposición, que es la mejor oferta, que es la que se case. Por esto, no significa ahora, solo tienen que esperar que Dios les mande su media naranja. Porque es lo otro, hermano. A veces dice, ok, ya entendí. Si la voluntad decretiva de Dios es que me case, pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estoy buscando en la preceptiva y entiendo que si yo no tengo este don, no puedo ser feliz. Entonces entiendo la voluntad de disposición, porque la mejor oferta para Dios es que yo me case. Es lo que dice. Pero hay hombres y hay mujeres que dicen, ok, entonces ahora me voy a sentar a que Dios me mande mi media naranja. Bueno, su medio limón o su media sandía, a como nos toque. Y que entre por la puerta de la casa o por la puerta de la iglesia el príncipe azul o la princesa. No, no te va a llegar así. Si tú eres un hombre o una mujer cristiana que está esperando en el Señor, seguramente Dios te va a mandar un hombre o una mujer piadosa que le tenga temor a Dios. Seguramente te la va a mandar. Pero esto no quiere decir que ustedes se sienten a esperar. Esto quiere decir que tienes que buscar con la intención correcta. Muchacha, en el caso de los solteros, una muchacha en una iglesia, una muchacha en tu propia iglesia, un muchacho que tenga temor de Dios. Pero tiene que haber la búsqueda también entre las parejas, hermano. Porque hay gente que dice, no, el Señor ya me dijo que aquí me va a traer el esposo. Y llevan 20 años esperando. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es esa? Que esta solterona o este solterón tenga 20 años en la iglesia esperando que le lleve el marido. No. Tiene que buscar tener una relación correcta de amistad con otros miembros de otra iglesia, con miembros de otra iglesia, en el caso de los varones, para que pueda conocer a alguien y se pueda completar la voluntad decretiva de Dios. Pero tiene que haber una interacción apropiada entre muchachos y muchachas solteras. Pero ahora, ¿dónde buscan las parejas? En Facebook. ¿Ah? Todas las parejas que conozco últimamente se han conocido por Facebook, por redes sociales. Aunque no es malo si funciona, hermano, lo mejor es conocer a las personas. Tener una amistad con esa persona física. No, ¿cómo se dice por internet? No virtual. Hay gente que 3 años, tengo pareja, de verdad que bueno. 3 años tengo de tener pareja. ¿Sí? ¿Y dónde está? Nunca lo he visto. No, es que él vive en Alemania, yo vivo aquí. Y después vienen, y cuando vienen y se juntan no funciona. Tuvieron una relación virtual, ¿no? Lo correcto sería, amado hermano, es tener una relación de amistad física para poder conocer y ver con quién te vas a casar. Amén. Pero ambos tienen que aprender en su etapa de soltería involuntaria, porque si ya sabemos que la voluntad de Dios decretiva es que te cases, estás en una soltería involuntaria, a estar contentos y encontrar satisfacción en conocer y servir al Señor cada día más. Si no estás casada, si estás soltero, ese tiempo que tienes ahora, dedícalo a conocer más a Dios, dedícalo a estudiar la palabra de Dios, dedícalo a servirle a Dios. ¿Y sabe por qué pueden hacer eso, jovencitas o jovencitos o gente madura soltera? Porque Dios es el único que nunca nos va a dejar. Era lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 13, verso 5. Búsquelo, ya estamos terminando. Carta a los Hebreos, capítulo 5, capítulo 13, verso 5. Mira lo que dice. Manténganse
libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Por eso le digo, ahora que están solteras y niñas, jóvenes o hombres y mujeres maduros, solteros, dedíquenle ese tiempo a servir a Dios, que cuando Dios les dé su esposa lo van a tener que dividir, ya no va a ser igual. Un consejo, muchachas y muchachos, cuando busquen pareja, primer punto que no tienen que hacer es que deberían, primer punto que sí deben de hacer, es que deberían de buscar un hombre que ame a Dios o una mujer que ame a Dios. Porque si una persona, sea hombre o mujer, ama a Dios, la va a poder amar a ustedes. Ahora la psicología, ¿qué te dice? ¿Ah? Primero ámate tú mismo si quieres amar a otro, ¿sí o no? ¿Tú crees que eso es correcto? Primero amarte a ti mismo para poder amar a otro. Es una mentira diabólica. Una persona que se ama a él primero es una persona egoísta. Es una persona que dice, yo primero y los demás después. La Biblia dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Una persona que se ama a sí mismo jamás va a poder hacer feliz a otra persona. Pero una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, es garantizado que te va a dar amor a ti también. Es la forma de amar. Número 2, escuchen a sus padres. Porque si hay algo que tienen los jóvenes, es la necedad. Todos somos bien necios cuando estamos jóvenes, ¿a poco no? Y por eso nos equivocamos tanto. Miren, hermanos, jóvenes, muchachos que nos escuchan. El joven cree que todo lo sabe, que todo lo puede. Y no es así. Si ustedes no escuchan a sus padres, si no escuchan la voz de Dios, se van a equivocar muchísimo. Porque a veces los jóvenes creen que conocen muy bien a Dios. Nosotros mismos ya adultos no nos terminamos de conocer ni a nosotros mismos, menos a nuestras parejas. ¿Ah? Pero los padres sí conocemos muy bien a nuestros hijos. Los hemos visto crecer, los hemos tenido desde pequeños. Y los padres conocen más a sus hijos que ustedes mismos. Aunque el joven crea que no, por eso escuchen a sus padres. Otra cosa, no se case con un hombre que tiene mamitis. Ese es otro problema en las iglesias, en las familias de las iglesias. Las muchachas se casan con un hombre que tiene mamitis. ¿Qué es mamitis? Aquel que la mamá es primero para él en todo. ¿Qué va a pasar con una mujer que se case con un hombre que tiene mamitis? Número 1, este hombre siempre va a querer pasar metido en la casa de la mamá. Número 2, todo lo que le hagas, él te va a estar comparando con la mamá. El caldo, mi mamá lo hacía mejor. La comida que me hiciste, mi mamá la hacía más rica. La forma que me planchas la camisa, mi mamá lo hacía mejor porque le planchaba el cuello, le planchaba los puños. Todo el tiempo te va a estar comparando con su mamá. ¿Qué leímos al principio? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un hombre tiene que ser un hombre para su esposa. La mujer más importante ya no puede ser la mamá. La mujer más importante pasa a ser la esposa. Por eso tenemos que saber con quién nos casamos y valorar a nuestra esposa porque fue la que Dios nos dio. Tercer punto, hermano. Tercer punto, tú hombre no te cases con una mujer que se cree tu mamá, que para todo te tiene que estar diciendo lo que tienes que hacer, que todo ella quiere tener el rol tuyo, que todo esta mujer quiere tomar la última decisión ella. ¿Por qué? Porque tampoco va a funcionar. Todo esto, hermano, es pecado. Dios ya dispuso los roles tanto para hombres como para mujeres. Y si tú no cumples el orden que Dios dispuso, vas a vivir en problemado toda tu vida. Ahora, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dios quiere que todo el mundo se case? No. Hay unos que tienen el don de abstinencia y lo tienen para servir a Dios con todo su corazón. Que todo el tiempo que ellos tienen, le quieren dar ese tiempo a Dios para servirle con excelencia. Es un don dado por Dios. No lo tenemos todos. Pero también el casarse, hermanos, hermanas, es un don dado por Dios.
para que podamos ser felices y en el contexto del matrimonio podamos servirle mucho mejor a Él. Amén. Así que niñas, escuchen la voz de Dios buscando la palabra en la Biblia y escuchen la voz de sus padres para que no se equivoquen. Los hombres y mujeres maduros, vayan a la Biblia y busquen la voluntad preceptiva de Dios para que sean felices en la disposición y poder entender la decretiva cuando ya se casen. Si es que se casan un día o si es la voluntad de Dios decretiva que permanezcan solteros para siempre. Amén. Así que hasta ahí lo vamos a dejar, amado hermano. Póngase de pie, vamos a orar para ir a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Incline su rostro y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por el privilegio que me das de escuchar tu palabra primeramente, Señor, y en mi caso de predicarla. Gracias, Padre, por este tipo de estudios que nos debería de hacer entender más fácil la voluntad tuya, Señor. Las tres voluntades, tanto la decretiva como la preceptiva, como la de disposición, Señor. Tenemos que escudriñar tu Biblia, tu palabra, Señor, en todo el tiempo para saber cuál es tu voluntad. Definitivamente es la mejor forma de conocer tu voluntad, estudiando la palabra de Dios. Padre, yo te pido que a los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, no se crean que pueden todo, sino que tengan la humildad primeramente para escucharte a ti por medio de las predicaciones, Señor, por medio del estudio de la palabra. Segundo, que tengan la humildad de escuchar a sus padres para que no caigan en los errores que nosotros ya caímos. Padre, si alguno aquí tiene, o de los que nos están viendo, tiene el don de permanecer cílibe, Señor, de abstinencia, que dáselo revélaselo para que te pueda servir de todo corazón, Señor. Sabemos, Padre, como dice el apóstol Pablo, que es mejor estar solo porque te podríamos servir con todo nuestro tiempo a ti, Señor. Pero hay unos que no tenemos ese don, pero sí tenemos el don de matrimonio. Y en este contexto te queremos servir de todo corazón, Señor. Ayúdanos a ser mejores esposos, ayúdanos a ser mejores padres, a los jóvenes a ser mejores hijos y a los solteros a valorar su tiempo para que te sirvan más a ti, Señor. Que no pierdan su tiempo en cosas que no traen oficio ni beneficio. Gracias realmente por estos estudios, Señor, porque nos edifican y nos ayuda a entender más tu carácter, Señor, para seguir avanzando en este ministerio que tú nos has dado. Gracias por tus talentos y gracias por los dones, porque ahora los puedo poner al servicio, Señor, de la iglesia, Señor, al servicio de cada uno de mis hermanos. Gracias por todo, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, amados hermanos, vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas, si es que las hay. Si no, vamos a ir a la página de internet. Y para el motivo de hacer las preguntas y respuestas, para que tú no te vayas con ninguna duda, o aquellos que miren los videos puedan formular su pregunta. Si formulas tu pregunta ahora mismo, que es domingo, a las 11:40, a las 12:40, estamos en vivo y la vamos a poder contestar en vivo. Si lo haces fuera del horario de la iglesia, ya no vamos a estar contestando la pregunta en vivo. Podemos hacer una respuesta y dejar de los comentarios. Empezamos con las preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, levanten su mano. ¿No hay preguntas aquí? Allá atrás, hermano. Daniel era uno de esos ejemplos de un eunuco que lo hicieron los hombres. Podría ser, pero también se podría decir que Daniel tenía ese llamado, ese don, porque le servía a Dios de todo corazón, no solo a los hombres. Porque era pues servidor de un rey. Del rey. Pero vemos que aunque Daniel servía al rey, porque tal vez lo hicieron eunuco los hombres, también tenía ese don porque servía a Dios de todo corazón también. Entonces ese es un privilegio que tenía Daniel. ¿Alguien más? Si no hay aquí preguntas, ¿hay en Facebook, hermano? Cuando dijo acerca de que debemos de tomar a Dios en todas las decisiones, de tomar en cuenta a Dios en todas las decisiones, no se está refiriendo obviamente que voy a comprar un ice cream, le digo, Señor, ¿saco la Biblia de chocolate o de vainilla? Las decisiones más complejas. Amén. Qué bueno, hermano, porque sí hay gente que se va a los extremos, ¿no? Las decisiones más complejas. Relacionadas con la vida espiritual, ¿va?
No, y con nuestra vida secular también, porque imagínate que, porque hay tanto divorcio. Porque a veces queremos tomar la decisión nosotros, me gusta esta persona, pero no le preguntamos al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo me case con esta mujer? Y si no vamos a preguntar eso o el trabajo que tenemos, vamos a vivir amargados. Amén, entonces es en los dos. ¿Hay preguntas, hermano? ¿Qué dice? Comentarios, dice el hermano José Bardales. Esas son las carnudas o carnudos que piensan esas cosas. Tenemos 39 años de matrimonio con mi esposa y con luchas, con dificultades, pero a pesar de todo somos muy felices porque Dios es el que es el centro de nuestro hogar. Amén. Y eso lo contesta también la pregunta del hermano Rafa, que dice, solo en lo espiritual, no, también en lo carnal, en lo de la vida diaria. Si no vamos a Dios para tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, vamos a vivir en problemados siempre. Amén. Y un saludo al pastor Bardales, y tiene razón, la esposa que Dios nos da, si esperamos en Él, no importa las dificultades que tengamos, siempre el amor va a prevalecer por encima de cualquier problema, porque es Dios que nos dio nuestra esposa, o en el caso de las mujeres, su esposo. ¿Alguien más? Lilian Muñoz dice bendiciones. Freddy Fernández dice bendiciones, pastor. Y luego otra vez el hermano José dice la voluntad perfecta, la cual es la de Dios. Hoy se casan por los bienes, con apariencia, por el título, etcétera, etcétera, y no piden la dirección de Dios. Luego vienen el fracaso y corren al divorcio. Anda, anda perdido ese varón, creo que se refiere a Dante. De Dios, si la Biblia es nuestro manual perfecto, Amén. y al ignorarla es ignorar a Dios. Amén. Y es lo que le decía, Dante Gebel dice que no toma en cuenta la palabra de Dios para todo y anda más perdido, como dice el pastor Bardales, porque si el único manual de vida tenemos nosotros es la Biblia y no la tomamos en cuenta para todo, vamos a ir equivocándonos siempre, como lo hace Dante Gebel. También a lo que el hermano decía, la gente que toma sus decisiones en la chuleta, decía el hermano, en la carne, va a vivir en problemado todo el tiempo, y por eso es que ahora vemos tanto divorcio, porque no pedimos la dirección a Dios, no nos humillamos ante Dios y esperamos el tiempo de Dios. Si decimos ser cristianos, hermanos, vamos a la Biblia a buscar todo tipo de respuestas, tanto en lo espiritual como en lo diario. Pero como decía el hermano, sin irse al extremo, que ice cream me como, si de vainilla o de fresa, sino en las decisiones más importantes que es nuestra vida. Hasta para hacer un viaje, hermanos, deberíamos de ponerle a Dios primero. Si es tu voluntad, haz que todo se haga fácil para poder viajar. Si no, complícalo para no ir. Amén. Ok, ¿no hay más preguntas? Entonces, vamos a quedar despedidos, hermanos. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Mi nombre es el pastor Miguel Ángel Guerra. Si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que seas parte de nuestra familia. Estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonor, North Carolina. El zip-code es 28645. Si quieres aprender los días miércoles con nosotros, estamos estudiando el libro de Levítico y te hacemos la invitación que puedas aprender juntamente con nosotros. Es gratis, hermano, aquí no se vende nada, aquí se da el evangelio por gracia, porque por gracia lo hemos recibido. Gracias por todo, esperamos verte el domingo a los que están aquí y a aquellos que no vinieron, que Dios los bendiga donde quiera que estén. Hasta el miércoles si Dios los permite. Dios los bendiga.